Estoy en un metro de alta velocidad en Santiago de Chile. A mi lado hay cientos de personas, cada una en su mundo. El cielo opaco en Santiago me invita a reflexionar sobre la entrevista que tendré con Susana Cáceres. Saco la grabadora y capto el momento. Me parece un momento perfecto para empezar este episodio. Bienvenidos al Insight del Comunicador, un podcast sobre comunicación corporativa, con Juan Manuel Castillo. La magia del podcast nos lleva a un café, brilloso, acogedor, con luz tenue y con la vista en las calles chilenas. Por supuesto, aprovecho estos minutos para revisar el perfil de mi invitada. Susana es una referente en comunicación interna en toda la región. Su experiencia y conocimientos la han llevado por gran parte de nuestro continente. Más de 20 años de experiencia, docente universitaria y académica apasionada de la comunicación. Cuando la veo, sonrío. Es un gusto poder compartir con personas que inspiran a más personas. Una linda señorita nos atiende. Un café, por favor. Ahora le explico a Susana un poco sobre la dinámica. Acepta, sin dudarlo. Le brindo unas hojas con preguntas y comenzamos con esta entrevista con el ping-pong. Marcamos el tiempo, 60 segundos. Muy bien, iniciamos. ¿Café o té? Té, siempre té. ¿Trabajas mejor por la mañana o por la noche? Por la mañana, siempre. ¿Prefieres trabajar desde casa o en la oficina? Prefiero la casa, teletrabajo. ¿Email o mensajería instantánea? WhatsApp, sí, mensajería instantánea. ¿Qué aplicación usas para el trabajo? Creo que hoy es Meet para reuniones. ¿Escuchas música mientras trabajas? Si es así, ¿qué tipo? No escucho. ¿Prefieres trabajo en equipo o individual? Depende. ¿Eres de los que hacen listas de tareas o improvisas? Hago lista de tareas cada día. ¿Cuál es tu herramienta favorita de productividad? Yo diría que Trello, que es lo que más usamos en este minuto. Sé que los segundos volaron, pero ¿cuál de todas las preguntas que te di te hubiera gustado de responder? ¿Cómo manejas el estrés en el trabajo? ¿Así? ¿Y cómo manejas el estrés en el trabajo? Con mis perritos. Tengo una perrita y con ellos me desestreso. Tengo un macho y una hembra, Dorothy y Macha. Aquello me motiva a conocer un poco más sobre Susana, sobre sus inicios de su carrera y cómo nació su interés por la comunicación interna. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Chile, sentía que la carrera, nosotros en Chile estudiamos periodismo y mi sensación era que la carrera no era tan a largo plazo porque se centraba mucho en trabajar en prensa, que tiene mucha adrenalina y es muy entretenido, pero me faltaba esto de el impacto, lograr metas a través de lo que estudiaba. Y en ese desafío me empezó a gustar mucho, me acuerdo, en tercer año, lo que tenía que ver con comunicación para el desarrollo, con comunicación y cambio, comunicación organizacional. Y ahí decidí que me iba a dedicar a eso. Así que empecé cada vez más a profundizar y ya cuando estaba egresada me fui a especializar en este diplomado en sustentabilidad y después, ya estando trabajando en comunicación interna en esos años en Nestlé, estudié también desarrollo organizacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ahí ya empecé a tener toda esta mirada de la congruencia entre la comunicación y el mundo interno de las organizaciones, los procesos de cambio, la cultura organizacional, y cada vez más me empecé a enamorar del impacto que tiene la comunicación interna en las organizaciones. Su interés en el campo de la comunicación siempre fue acucioso y aquel interés la motivó de un lado a otro,
hasta llegar al mundo académico, pues Susana es una reconocida investigadora. Cuenta con libros como Comunicación Interna, pilar de la estrategia organizacional. También escribió Generación I, a la chilena, y su última investigación me la explica con mucho, mucho orgullo. Sí, el libro se llama Cómo medir la efectividad y el impacto de la comunicación interna sin morir en el intento, y que efectivamente es un desafío el, el lograrlo y que nuestras ganas de medir y de mostrar la agregación de valor no decaigan. Eh, yo siempre me he definido como evangelizadora de la comunicación interna estratégica. Para mí, realmente la comunicación interna agrega valor a la organización, aporta los objetivos estratégicos, ya sea de una empresa o de una institución. Y desde esa perspectiva podemos llegar a demostrar nuestro impacto. Es una tarea que yo creo que muchos hemos sufrido a lo largo de los años trabajando en comunicación interna y también algunos en comunicación externa, en cómo somos capaces de poner objetivos medibles, cómo demostramos esto. Entonces, yo creo que era un libro que yo quería escribir hace mucho tiempo. Hubo todo un proceso también de investigación, de buscar fuentes, de estudiar. Me especialicé en retorno sobre la inversión para intangibles y empezar a realmente buscar métodos, metodologías y técnicas para demostrar esta agregación de valor. Entiendo que tiene mucha dedicación y horas de lectura e investigación, así como En casos y también literatura, tanto de América Latina como de Estados Unidos, España, Inglaterra también, buscar, y no solamente de comunicación, sino libros que se dedican a medir impacto organizacional con métricas más tradicionales, o sea, libros que tenían que ver con el Balance Scorecard, libros que tenían que ver con medición de resultados de negocio, o sea, al empezar a vincular este mundo que puede ser muy árido, yo sé para los que estudiamos comunicación, empezar a vincularnos con nuestro mundo que es un mundo más intangible y cómo usamos esto y realmente podemos decir que sí, que agregamos valor al negocio. Ahora, lo podemos decir, el punto es que ahora, y ese es el desafío que enfrenté a través del libro, lo podemos demostrar también. por favor, así como yo estoy disfrutando esta entrevista y apuntando todo, no olvides tomar anotaciones. Siempre es bueno, ayuda a recordar. Me encanta poder escuchar a Susana y saber dónde puedo encontrar su última investigación. El libro actualmente está en Amazon en versión digital para ser comprado online y actualmente para comprarlo en papel está solo en Chile y lo hemos ido, por supuesto, vendiendo en los países cuando hemos ido a hacer el lanzamiento y hemos conversado sobre el libro. Pero claro, en términos físicos es solamente en Chile y lo pueden encontrar en susanacaceres.com. Ahí pueden buscar y pueden ir directamente al link de Amazon o escribir si lo quieren comprar en papel. Ahora, ¿me podrías decir qué herramientas y metodologías se recomiendan en el libro para evaluar el impacto de la comunicación interna? Sí, hay preguntas así como de cuál es como, porque yo creo que nosotros buscamos algo que sea sencillo de aplicar y que tenga alguna factibilidad en nuestro día a día, que yo sé que es muy intenso el día a día de los comunicadores internos. Y yo siempre digo, depende hasta dónde queremos llegar con la medición. Porque cuando empezamos a medir datos del día a día, por ejemplo, cuánta gente abrió un mailing, cuánta gente dio clic en un link que enviamos, cuánta gente vio un video, son datos que por sí solo no nos dicen mucho. Necesitamos ir a buscar mayor información. Entonces ahí estamos hablando de un nivel bastante táctico, pero que igual nos ayuda en nuestra medición. La idea es llegar después a ver si
logramos algo, si movimos un comportamiento, y ahí ya tenemos un segundo nivel de medición, y el tercer nivel de medición es llegar a ver si pude impactar un indicador de negocio. Si, por ejemplo, impacté un ahorro de consumo de agua en una organización, o disminuí accidentes laborales, o disminuí incidentes de ciberseguridad a través de la comunicación interna. Ahí ya puedo llegar a medir retornos sobre la inversión para intangibles. Creo que eso es una de las cosas que más ha llamado la atención, de la metodología que más ha llamado la atención dentro del libro, pero también es la más compleja de llegar a desarrollar. Ahora, también están mecanismos como el benchmark, como el diagnóstico, está también la definición de buenos objetivos para tener medición a través de cumplimiento de metas con un balance scorecard o un cuadro de mando integral. O sea, hay distintas herramientas que se pueden utilizar para medir. Siempre podemos medir. Me parece muy interesante todo lo que estamos escuchando. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuáles son los desafíos con los que una organización se encuentra al medir la comunicación interna? Sí, bueno, en la medida que vayan viendo el libro y leyendo los primeros capítulos, yo creo que el primer desafío es cómo nos ponemos en una posición de estrategas de la comunicación y salimos de la mirada operativa. Yo creo que es el primer desafío que yo pongo y creo que el libro va marcando y va contando una narrativa de un viaje, de ir avanzando paso a paso en este camino y partimos en esta primera visión, o sea, cómo nos constituimos en un aporte estratégico real y entendemos el negocio, nos sentamos en una mesa de decisiones, entregamos información válida y clave para que otros tomen decisiones también basadas en los datos que logramos. Y desde ahí el desafío, yo creo que va subiendo paso a paso, hasta que hay un capítulo en donde me refiero a las competencias que debieran tener los comunicadores internos para los desafíos futuros. Y ahí hice una encuesta con directivos de comunicación de varios países de la región y uno de los primeros que apareció fue visión estratégica como nueva competencia y apareció también la capacidad de medir el impacto. En último lugar quedó redacción, la competencia menos relevante, cosa que es a lo que nos dedicamos mucho cuando estudiamos, ¿cierto? A desarrollar nuestra capacidad de redacción. Entonces, el desafío es también mirarnos en nuestra profesión y decir, ¿estamos realmente formándonos en lo que el futuro exige? ¿O tenemos que darle una vuelta a nuestra profesión, a nuestra disciplina y seguir avanzando? Yo creo que ese es el desafío que pone el libro. ¿Y me podrías comentar también qué casos o ejemplos encontramos? Mira, en el libro hay un ejemplo que de hecho está paso a paso la medición sobre un caso de ciberseguridad. Por supuesto que no está el nombre de la empresa, pero sí está el caso explicado y medido desde el nivel 1, digamos, esta mirada como más táctica de la comunicación interna, desde si alguien leyó mi comunicación o se encontró que la campaña de ciberseguridad había sido útil o que la recomendaría, pasando después en el segundo nivel si la gente realmente internalizó la información, si aprendió algo con esta campaña, después para saber si hubo un cambio de conducta, si la persona dejó, por ejemplo, de dar clic a un mail malicioso, después si eso impactó en un indicador de negocio, que la organización tuvo menos incidentes en ciberseguridad y desde ahí pasamos a un nivel 5 en donde podemos llegar a medir retorno sobre la inversión porque la organización tiene un ahorro, ¿cierto? Porque tiene menos incidentes de ciberseguridad, tiene menos horas del equipo de TI tratando de resolver los problemas que se generan y tiene menos impacto en reputación. Entonces,
esos son los pasos donde se va explicando este caso de ciberseguridad y realmente podemos llegar a tener un impacto muy, muy positivo. Nosotros hace unos años también hicimos una medición con la baja en incidentes de seguridad laboral, también con un caso muy, muy exitoso de retorno sobre la inversión para intangibles, donde demostramos que a través de una campaña de comunicación interna disminuyeron los accidentes notoriamente en una organización. Muy bien, y a la hora de ya tener los resultados, ¿qué me recomienda el libro, o tú que eres la autora, por supuesto? ¿Cómo lo recomienda o cómo lo plantea para presentar los resultados? Sí, uno de los puntos de la metodología justamente es a quién debiéramos informar estos resultados. Y ahí tenemos que también definir cuáles son nuestros stakeholders principales en el caso. Supongamos, si estamos hablando de ciberseguridad, seguramente vamos a partir por el equipo de TI, el gerente de TI, pero yo creo que cada vez más cuando demostramos que somos una inversión y cuando demostramos que somos estratégicos, vamos a poder llegar a entregar resultados a la gerencia general y a los gerentes de primera línea. Yo creo que además vamos a empezar a hablar su propio lenguaje. El otro día, de hecho, estuve en conversaciones con un gerente de comunicación interna y cultura de una empresa regional, y él me decía que él presenta 2 veces al semestre al directorio los resultados que logra en comunicación interna. O sea, realmente ya creo que hemos ido avanzando, estamos realmente mucho más posicionados y logramos que nuestros indicadores, que nuestros resultados lleguen incluso a la mesa de un directorio. Muy bien, eso me queda muy claro. ¿Y me podrías decir qué intención tenía el gerente o cuál fue su propuesta o cómo lo vio él? Con la intención de demostrarle al directorio que está cumpliendo con el objetivo que le han puesto. En este caso, el directorio le pidió, y partió en pandemia, esta solicitud de mejorar la comunicación interna, de instalar una cultura en teletrabajo, y todo eso se ha ido midiendo, de tener un propósito compartido, de mejorar la satisfacción con el clima laboral, todo desde la comunicación interna, como estamos impactando. Entonces él reporta al directorio y le dice: efectivamente hemos avanzado, hemos logrado esta meta, y en algunos casos han superado la meta. Entonces creo que es bien interesante que no solamente un gerente de finanzas reporta al directorio, ¿cierto? No solamente un gerente de operaciones reporta al directorio, también un gerente de comunicaciones puede reportar y debe reportar al directorio. Muy bien, ahora lo que me encantaría saber, ahora que estamos con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿qué rol juega la tecnología en la comunicación y cómo podríamos acoplarla? Sí, ahí hablo de dentro de las nuevas competencias, el cómo empezar a incorporar, por ejemplo, algunas herramientas que yo creo que también son lejanas para los comunicadores, pero que cada vez la necesitamos más, como Power BI, por ejemplo, para mostrar resultados, o Looker Studio, o un Tableau, digamos, distintas herramientas que nos permiten tener una visualización de datos, también para que el reporte sea más expedito y sea más sencillo de visibilizar. Y por otro lado, creo que la inteligencia artificial nos está abriendo un camino en donde tenemos que ser capaces de relacionarnos con esta inteligencia artificial, pensando que además la relación con esta herramienta es a través del lenguaje. Y nosotros sabemos usar el lenguaje, así que creo que tenemos un plus ahí en cómo utilizamos esta herramienta. De hecho, el otro día me comentaba alguien que le había subido a ChatGPT una base de datos de la historia de comunicación interna de medios, y le preguntó cuáles eran las tendencias, qué día era el más efectivo, y ChatGPT le empezó a dar la respuesta. O sea, ni siquiera tenemos que ser... Claro, hay que ver la inteligencia artificial como una herramienta, como un recurso que nos pueda apoyar. Entonces yo creo que tenemos que utilizar todas las herramientas que nos puedan facilitar y que nos puedan dejar más tiempo
para dedicarnos a la mirada estratégica. Por supuesto, algo que no me gustaría dejar pasar es sobre las tendencias. ¿Cómo es tu visión sobre ello? ¿Qué viene para ti en el futuro? Hoy yo creo que el mundo está cambiando súper, súper rápido. Yo creo que en las tendencias hacia el futuro vamos a tener, por un lado, cada vez más la inteligencia artificial como aliado. Yo creo que no hay que asustarse de la inteligencia artificial, tiene que ser nuestro aliado. Vamos a tener el desafío de una generación centennial que ya está entrando al mundo laboral, que es bastante distinta a la generación centennial. ¿Ya? Es una generación que además ha tenido un impacto muy fuerte con la pandemia, que le cuesta más relacionarse, que es un tema muy complejo porque estamos en la virtualidad, y que además está con unos requerimientos de desarrollo interno mucho más fuertes y además son muy autoexigentes los centennials, y también eso le impacta en su salud mental. Hay todo un tema en que han ido cambiando las tendencias, así que creo que viene un buen desafío desde el punto de vista generacional también, y ahora les va a tocar a los millennials liderar a esta nueva generación, ¿cierto? Así como nosotros los X y los baby boomers nos tocó liderar a los millennials, así que viene ese desafío. Y creo que otro de los desafíos en las organizaciones son los procesos de cambio, que se van a seguir incrementando y van a seguir siendo exponenciales, y desde la comunicación interna tenemos que prepararnos para apoyar todos estos procesos de gestión de cambio. Muy bien, ahora ingresamos al último segmento de este podcast. Vamos a escuchar los 3 tips de Susana. Muy bien, comenzamos con el primer tip. Sí, cuando hablamos de tips en el mundo actual de la comunicación interna, yo creo que el primero es: entiende a cabalidad la estrategia de tu organización. Y ahí me refiero a entender cuál es el propósito, cuál es la planificación estratégica, cómo se está midiendo si esos objetivos planteados se están logrando, cuáles son las metas semestrales, cuáles son las metas anuales que tenemos que ir a apoyar. Y si no los entiendo, si no entiendo la estrategia, si no entiendo cómo se logra una EBITDA, si no entiendo lo que es un market share, tengo que pedir ayuda, tengo que sentarme con las áreas que saben. La área de planificación estratégica, o un área de estrategia organizacional, o una gerencia de finanzas. O sea, vamos a conversar, sentémonos a escuchar cuáles son los dolores que la organización tiene y cuáles son los desafíos. Creo que ya en la medida que entendamos esta estrategia, vamos a empezar a estar sentados en una mesa de decisión distinta de si tenemos una mirada táctica u operativa. Así que ese es mi primer tip. Muy bien, ahora continuamos con el segundo tip. El segundo es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo con toda la actualización que hay. Conversamos, inteligencia artificial, programas de visualización de datos, cualquier herramienta que me permita agilizar mi trabajo. Creo que los comunicadores tenemos que saber Excel, creo que tenemos que saber utilizar herramientas de gestión, o sea, y no vamos a parar nunca de aprender. Y no solamente aprender desde el punto de vista formal, educacional, en una institución educacional, sino con muchas herramientas que hoy están en línea disponibles, y también con otras personas. Yo creo que hoy podemos en nuestro lugar de trabajo aprender, por ejemplo, de las generaciones que están llegando a las organizaciones, y también aprender de aquellas generaciones que están hoy como gerentes o que ya se están yendo de nuestras generaciones. Sentémonos a escuchar esa experiencia. Muy bien, y pasamos al último tip. No nos asustemos de medir. Midamos todo lo que sea posible de medir. Aunque partamos por algo muy táctico como medir si alguien leyó mi mail o si alguien me dio un like en una red social interna.
cualquier información nos empieza a dar un avance para saber si realmente estoy cumpliendo un objetivo, estoy cumpliendo una meta. Propongámonos objetivos, midamos y mejoremos. Lo que no se comunica no existe, pero lo que no se mide no se gestiona. Muy bien, como dije al principio, la magia del podcast nos ha llevado a un café en Santiago. Estoy muy agradecido con la oportunidad de estar en estos momentos con Susana, a quien por supuesto todo lo que ha comunicado lo ha apuntado como si fuese un estudiante, porque para mí ha sido una masterclass. ¿Cómo te has sentido de estar en este espacio? No, bien, súper cómoda, así que muy agradecida por esta conversación, Juan Manuel, y espero que sigamos ahí en contacto. Por supuesto que sí. Nuevamente gracias por la oportunidad. Si tienes un último mensaje, tienes todo el tiempo para decirlo, no te preocupes. Sí, un último mensaje, que se sigan enamorando de la comunicación interna porque tenemos mucho que decir todavía. Muchas gracias, Susana, y nos estamos viendo en el camino. Muchas gracias.